La Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada conjuntamente por primera vez en 3 naciones, Estados Unidos, México y Canadá, desde el 11 de junio al 19 de julio, se presenta como una edición agigantada al ser la primera de la historia al albergar a 48 selecciones. Sin embargo, este certamen es mucho más que balompié. Es un reflejo geopolítico de las profundas brechas del capitalismo deportivo, de la desigualdad y una fotografía perfecta del doble rasero de instituciones como la FIFA. En el fútbol, como en las matemáticas, los números sí importan. Y no nos referimos a los 2.4 metros de alto de la portería o a los 7.140 metros cuadrados del campo. Los números de los que queremos hablar son mucho más grandes. El Mundial de Fútbol 2026 se perfila como el mayor negocio deportivo en la historia de la FIFA. Y es que la billetera que mueve este balón es obscena. La FIFA va a gastar 3.756 millones de dólares solo en organizar esta fiesta de un mes. Para ponerlo en perspectiva geopolítica, esta cifra es similar y en algunos casos superior al Producto Interno Bruto de países como Andorra, San Vicente y las Granadinas, Burundi, Belice, Barbados, Sierra Leona, y podríamos seguir sumando nombres a esta lista. Una cifra con la que también se podrían financiar canastas alimentarias para 5 millones de familias vulnerables durante todo un año o construir entre 12 y 15 hospitales de primer nivel. Pero ojo con este dato. Esa millonada es exactamente lo que le cuesta al Pentágono financiar apenas 100 horas de despliegue y operaciones militares en Asia Occidental. Es decir, 100 horas de guerra equivalen a 30 días de fútbol. Y si creían que esta cifra era grande, no se alarmen con la siguiente. Y aquí es donde el negocio supera la pelota. En este mundial, la FIFA espera ingresar 13.000 millones de dólares, porque en esta edición el Consejo de la FIFA expandió el formato de 32 a 48 selecciones y pasará de 64 partidos que se jugaron en 2022 a 104. Este aumento de selecciones y partidos no es casualidad. Responde a una lógica de mercado donde más partidos es igual a más derechos de TV, más patrocinios y un dato clave, más de 6 millones de almas pagando las entradas más caras de la historia. La promesa de la FIFA es reinvertir 11.673 millones de dólares de sus ganancias en el fútbol. Aquí están incluidas las canchas que construirán en los asentamientos colonos israelíes de la Franja de Gaza, una estrategia elegante de la FIFA para legitimar una ocupación ilegal bajo el barniz del desarrollo deportivo. Y esto deja en evidencia que este organismo ya no es solo una federación deportiva. Es una corporación transnacional que negocia con estados, normaliza ocupaciones y condiciona políticas públicas a cambio de inversión deportiva. Entonces sí, los números sí importan, tanto como importan los que hagan con ese dinero recaudado gracias a cada like, cada transmisión y cada entrada pagada desde nuestros bolsillos. Y al poner estos números sobre la mesa, no invalidamos al fútbol como espectáculo, sino que utilizamos su enorme influencia para plantear desde la cancha una pregunta necesaria. ¿Podemos seguir repitiendo el romanticismo de que el fútbol es del pueblo cuando un gol hoy solo sirve para inflar las acciones de las multinacionales? En este panorama de los números, también hay que voltear a mirar al mercado global de camisetas de fútbol, que ya supera los 15.000 millones de dólares. Aunque los precios rozan los 180 por prenda, el negocio es sumamente desigual. Por cada 100 dólares que invierte el aficionado, 60 va para la marca deportiva y apenas un 15% llega al club, demostrando que el marketing domina las reglas del juego. El millonario tablero de las camisetas de fútbol, pasión o ingeniería financiera. Ojo al dato, en el último año el mercado global de camisetas de fútbol generó más de 15.000 millones de dólares. Lo que antes era un simple uniforme, hoy es un activo financiero impulsado por figuras que trascienden el campo de juego. Jugadores como Lamine Yamal o Lionel Messi operan como marcas transnacionales, logrando vender más de 1,3 millones de unidades cada uno en una sola temporada. Pero hay toda una jerarquía en el precio porque no todas las dorsales valen lo mismo. El costo
costo de una camiseta no solo depende de quien la usa, sino de la tecnología que esconde, y con eso la industria ha creado una brecha de consumo. La versión Player, una pieza de ingeniería textil de telas ultraligeras, escudos termosellados para evitar el roce y sistemas de ventilación de élite, son las que usan los profesionales y tiene un costo de entre $160 y $180. La versión FAM, diseñada para la durabilidad, con escudos bordados, telas más pesadas, tiene un costo entre $90 y $110. La diferencia de mercado es abismal. Mientras la camiseta de una estrella como Kylian Mbappé mantiene su valor de lujo y se agota en horas, las equipaciones de clubes de ligas menores o jugadores menos mediáticos suelen terminar en estantes de liquidación por menos de $40. El valor no está en el hilo, sino en el valor de marca del nombre impreso. El fútbol moderno es un campo de batalla para las gigantes textiles. De cara al ciclo mundialista de 2026, el dominio está claro. Nike y Adidas se reparten a las selecciones más vendedoras, Brasil, Argentina y México, firmando contratos con clubes de élite que superan los $100 millones anuales. Puma se consolida como la alternativa más fuerte, dominando mercados emergentes y selecciones africanas. Ahora, ¿a dónde va realmente tu dinero? Aunque el aficionado paga precios de lujo, el retorno para los equipos es sorprendentemente bajo. Por cada camiseta de $100, 60 fluyen directamente a la marca deportiva, a marketing y a distribución. $20 se quedan en el punto de venta minorista y $10 corresponde a impuestos. Solo entre el 10 y el 15% llega a las arcas del club. Esta dinámica evidencia cómo el talento deportivo es capitalizado por una industria que convierte cada dorsal en una pieza de ingeniería geopolítica. La camiseta dejó de ser un simple símbolo de lealtad para convertirse en el pulmón financiero que oxigena a la élite del fútbol mundial, dejando al aficionado como el principal inversor de una maquinaria que no se detiene. ¿Crees que el negocio de las camisetas ha desvirtuado la esencia del fútbol? Y nosotros planteábamos justamente que fútbol y política iban juntos en ese elemento. Ahora, en 2026, un mundial como este, lo que viene a plantear es justamente ese mayor proceso de involución política en un fútbol que es mero comercio y ha perdido ese sentido en el cual tenía, que era el sentido de lo popular, el sentido básicamente no de hacernos sentir y emocionarnos con nuestros equipos de selección. El fútbol nació como una expresión de las clases trabajadoras, un espacio de identidad colectiva y esparcimiento comunitario. Sin embargo, la FIFA ha querido privatizarlo, operando bajo la lógica de la acumulación por desposesión. Y este mundial ha secuestrado al fútbol, que ya no pertenece a quienes lo juegan o lo alientan, sino a las multinacionales que compran sus derechos. El aficionado es reducido a un mero consumidor de mercancías visuales y corporativas. La mercantilización de la Copa Mundial 2026 plantea un debate urgente sobre la soberanía cultural y la necesidad de rescatar el deporte como un derecho social inalienable de los pueblos, frente a la voracidad de las corporaciones transnacionales que buscan reducir la pasión popular a un mero indicador financiero. En esta edición, México es una de las sedes. El regreso de la Copa del Mundo a México pone de manifiesto la tensión entre la identidad popular de este deporte y la lógica del capital transnacional. En el contexto actual, albergar un evento de esta magnitud representa una disputa por la soberanía nacional frente a las condiciones asimétricas y los privilegios fiscales exigidos por la FIFA. El gobierno mexicano enfrenta el desafío de gestionar el torneo, resguardando los recursos públicos, garantizando los derechos ciudadanos frente a los intereses corporativos y manejando las tensiones económicas con sus socios norteamericanos. Para México
México, estrenar un tercer mundial no es solo un hito, es levantar una copa simbólica antes de que ruede el balón. Y es que ser el primer país en albergar 3 citas mundialistas, en 1970 cuando Pelé amarró el partido con su fútbol de otro planeta, 1986 cuando Maradona le metió un golazo de dignidad a Inglaterra con la mano de Dios, y 2026 un mundial agigantado con extra de juego y topping de más selecciones, es tener el récord en la camiseta. Hay otro detalle que pone a México en la tribuna de honor. Además del Estadio Azteca, ninguna otra cancha en el planeta ha tenido el honor de 3 partidos inaugurales. El partido inaugural es contra Sudáfrica, una selección que fuera de la cancha metió un golazo judicial que celebró el planeta entero. Ser la nación que consiguió que la Corte Penal Internacional dictara órdenes contra el gobierno israelí y una orden de captura contra Benjamín Netanyahu por liderar el genocidio palestino. Un derechazo de la justicia que ni el VAR pudo anular. Pero en el césped, el desafío es otro. Enfrentar a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa en la fase de grupos no es una eliminatoria sencilla. Es como tener que remontar un 2-0 en contra desde el primer minuto. Pero enfrentar a Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa en la fase de grupos no es el único desafío del país de los charros y las catrinas. La presidenta Claudia Sheinbaum heredó del expresidente Peña Nieto una negociación que era un penal en contra, una negociación que favorecía en su totalidad a la FIFA y obligaba a México a cubrir los gastos de la organización si quería ser sede del evento. Un trato desproporcionado y con cláusulas abusivas, pero Sheinbaum logró atenuar el marcador en contra, otorgando a la federación solo beneficios fiscales y de no pago de impuestos. Además, más de 3.000 propietarios de palcos del Azteca lograron mantener los derechos sobre sus asientos adquiridos hace décadas, cuando la FIFA pretendía administrarlos como si fueran dueños de la tribuna. La controversia se resolvió en un acuerdo que, como un buen centro al área, encontró el cabezazo justo sin apagar la fiesta mundialista. No hubo expulsión, solo un cambio táctico. México alberga 13 partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Las ciudades implementarán un sistema de seguridad multicapa alrededor de los estadios y en los principales centros de transporte. Una defensa en zona que cubre todos los espacios. Los 3 países que compiten en el Mundial en diferentes grupos también tendrán el desafío de mostrar quién es el mejor anfitrión, partido que hasta ahora va perdiendo Estados Unidos por el trato que le ha dado a selecciones de países como Irak, Irán y Senegal. Y en este juego, la tribuna hará de árbitro. El fútbol internacional afronta una fuerte inflación salarial y una alta rotación de entrenadores rumbo al Mundial 2026. En la cima de esta escala financiera se encuentra Carlo Ancelotti, quien recibe 9.5 millones de euros anuales al frente de Brasil, una realidad muy distinta a la de otras federaciones como Colombia, donde Néstor Lorenzo ocupa el 11º puesto con 2.4 millones de dólares. Esta marcada diferencia se traduce en una brecha económica superior al 300% entre el primer y el 10º técnico mejor pagado del mundo, evidenciando una gran desigualdad financiera en un momento donde tanto clubes como selecciones cambian de estrategias a un ritmo récord. Ojo al dato, 9,5 millones de euros es el salario anual del técnico italiano Carlo Ancelotti al frente de la selección de Brasil. Este sueldo estratosférico resalta la apuesta de la Confederación Brasileña de Fútbol por la experiencia del estratega y pensando en el Mundial de 2026, pero también marcando una brecha abrumadora con el resto de la lista. La segunda y tercera posición en este ranking están ocupadas por técnicos de 2 potencias futbolísticas europeas. Thomas Tuchel al mando de la selección de Inglaterra, que recibe 5,9 millones de euros anuales, y Julian Nagelsmann, técnico de Alemania, que cierra el podio con 4,9 millones de euros. En este contexto, la situación de Néstor Lorenzo, el director técnico de la selección Colombia, es notable, con un salario anual de 2,4 millones de dólares y se posiciona en el 11º lugar como entrenador mejor pagado
de las selecciones a nivel mundial. Pero ¿por qué la brecha es tan amplia? La diferencia salarial entre el líder, Carlo Ancelotti, y el décimo, Lionel Scaloni, asciende a 7,2 millones de euros anuales. Esta brecha de más del 300% entre el primer y el último puesto de la lista es una comparación contundente del valor que el mercado otorga a la élite de los banquillos. Y es que el fútbol mundial vive una crisis de estabilidad técnica sin precedentes. La temporada 2025-2026 arrancó con una oleada de destituciones que dejó vacantes banquillos en el Real Madrid, Manchester United, Chelsea y el Borussia Dortmund. El fenómeno no es exclusivo de los clubes. Las selecciones nacionales también rotaron técnicos a un ritmo récord. Con la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá a la vuelta de la esquina, el mercado de entrenadores se tensiona. Carlo Ancelotti dirige a Brasil con contrato hasta después del Mundial y la intención declarada de seguir hasta el año 2030. Otros técnicos como Thomas Tuchel y Julian Nagelsmann podrían quedar libres tras el torneo, generando así un efecto dominó en los clubes más poderosos. Un reciente y controvertido cruce de decisiones políticas y judiciales ha puesto bajo la lupa la relación entre las máximas autoridades del fútbol mundial y el gobierno de los Estados Unidos, generando un intenso debate sobre la ética en las instituciones globales. La FIFA otorgó el Premio de la Paz El Fútbol Une al Mundo a Donald Trump, un dirigente caracterizado por su retórica supremacista, su política exterior belicista y el respaldo a agresiones geopolíticas, una distinción que despertó fuertes críticas internacionales. De manera casi simultánea, apenas días después de la entrega de este galardón, la justicia estadounidense solicitó formalmente la suspensión de las investigaciones y condenas pendientes del histórico caso de corrupción conocido como FIFA Gate, deteniendo los procesos contra agencias y exdirectivos de la televisión internacional implicados en el cobro de sobornos. Este escenario ha reactivado los cuestionamientos sobre el uso del deporte como plataforma de legitimación política. A lo largo de la historia, los grandes eventos deportivos se han usado para mejorar la imagen de un gobierno y tapar sus problemas internos. Sin embargo, cuando un país está muy dividido, los estadios se convierten en un escenario de protesta y debate político. Así, este mundial llega no solo como una fiesta del fútbol, sino como el reflejo de una sociedad inconforme y enfrentada. Sonará el pitazo inicial para la Copa Mundial de Fútbol 2026. Tras 32 años, Estados Unidos vuelve a ser sede, esta vez en una cancha completamente inclinada por la polarización y con la mayoría de la hinchada en contra del régimen del momento. En este torneo, los gritos de gol van a tener que competir con un clamor de denuncia que ya calienta las gradas, las redadas de ICE, la guerra contra Irán y las políticas migratorias, un auténtico planchazo a los derechos humanos. En las encuestas, la aprobación de Donald Trump está en descenso, registrando los números más bajos de su temporada de cara a las elecciones de noviembre. El pueblo aplaude el espectáculo en el césped, pero le saca tarjeta roja al anfitrión, que pretende usar el torneo como cortina de humo para maquillar su cuestionada gestión. La fanaticada grita gol con la misma fuerza con la que corearon el No Kings junto al actor Robert De Niro, una movilización masiva sin precedentes. Pero mientras el balón rueda, ¿cómo se analiza este partido desde los palcos VIP del Capitolio? Los republicanos juegan al ataque, viendo en el torneo la final del siglo, una vitrina de prestigio nacional, chauvinismo y músculo económico para consolidar su agenda de poder. Del otro lado, los demócratas acusan una posición adelantada, critican el desvío de fondos, el endurecimiento de las fronteras y a un Donald Trump que quiere privatizar el balón y adjudicarse el trofeo político antes de tiempo. Sobre el campo político, el marcador global está en contra. Corren los minutos de descuento del segundo tiempo y el árbitro en Washington claramente está comprado, pero la pelota está del lado del pueblo.
¿Cuál crees que será el resultado de este partido? En la Copa del Mundo 2026 se observa un país obligado a competir en el territorio de una nación con la que mantiene un conflicto armado. Lejos de la neutralidad que suele predicar la FIFA, la participación de Irán en este torneo expone la delgada línea entre el deporte y la guerra. Entre vetos institucionales, treguas frágiles y el recuerdo latente de las víctimas del conflicto, la travesía de la selección iraní en el suelo norteamericano se ha convertido en el relato más complejo, humano y político de la competición. Irán inició su juego en el Mundial 2026 mucho antes de pisar la cancha. La prohibición de entrar y hospedarse en suelo estadounidense es una extensión de la guerra que lideran Estados Unidos e Israel contra la nación persa desde febrero, cuando en otros ataques lanzaron un misil contra una escuela de la ciudad de Minab, asesinando a 168 niñas que se han convertido en la bandera de la selección. Es la primera vez en la Copa del Mundo que un país debe jugar sobre el suelo de otro con el que está en guerra. Pero ahora, antes del primer juego, ambos gobiernos llegaron a acuerdos de tregua. Luego de empatar a Nueva Zelanda en un luchado 2-2, ocurrió algo inesperado. Gianni Infantino los visitó en el vestuario. Él, al igual que Trump, hizo una pausa en el silencio que ha guardado ante las faltas contra la selección. Porque sí, la FIFA permitió que el Departamento de Estado llamara terroristas a la selección iraní. Pero la visita repentina del amo de la FIFA, concebida como una cortina de humo, no opaca una verdad del tamaño del fútbol mismo. La selección iraní, durante todo el periplo de su debut, ha honrado a las niñas de Minab usando mochilas y una insignia con el número 168 que la FIFA vetó. En Estados Unidos se han ondeado banderas israelíes para mostrar a los iraníes que no son bien recibidos. En contraste, en Tijuana y todo México, aunque en un idioma que no es el farsi, una nueva hinchada corea canciones para animar al equipo persa. El equipo sigue incompleto. La FIFA solo garantizó visas para 4 de los 15 técnicos que son piezas clave para la selección. En las redes, los usuarios rinden honores a la sonrisa enterrada de un niño de 7 años que murió por el misil estadounidense y del que solo quedó su zapato y una camiseta. El Mundial de Fútbol 2026 se desarrolla entre la euforia colectiva y profundas contradicciones. Detrás del espectáculo se esconde un negocio corporativo que funciona como distracción masiva y retrata la cara más cruda del capitalismo. Mientras se destinan miles de millones de fondos públicos a estadios colosales y seguridad militarizada, las comunidades locales sufren abandono, gentrificación y desalojos forzosos. El dinero del pueblo se privatiza para garantizar las ganancias de la FIFA, ignorando las necesidades básicas de las mayorías. Así, el torneo inicia no como una fiesta de unión, sino como un lavado de imagen geopolítico donde la cancha sigue inclinada a favor de los poderosos. Hasta una próxima entrega de Realidades.